Sala. Tiene la palabra el diputado Díaz. Gracias, presidente. Mire, si uno revisa este proyecto, se da cuenta que hay un conjunto de normas que benefician y mejoran la calidad y transparencia del proceso electoral, y por eso hemos pedido, junto con el diputado Marcelo Chile, en votación separada, artículo por artículo, para poder acompañar aquellas normas del proyecto que a nuestro juicio van a corregir las deficiencias que pudimos observar en las recientes elecciones municipales y perfeccionar el sistema electoral chileno. Hay deuda y vacío, sin duda el que todavía esté pendiente el materializar y viabilizar la votación de los chilenos que no residen en el país, que a nuestro juicio eso ya está reconocido en la Constitución, y la negación, la negativa y el incumplimiento de la promesa presidencial de resolver aquello durante este periodo lo que hace es conculcar los derechos de un porcentaje significativo de compatriotas que siguen vinculados al país no obstante su residencia. Pero también este proyecto nos trae algunas materias que son, a mi juicio y a nuestro juicio, delicadas, sensibles, y que requerirían una nueva visión. Particularmente me quiero referir a dos. Por una parte, a lo que se ha denominado los mecanismos para perfeccionar el secreto del voto. Presidente, no es razonable que un chileno que decidiera una primaria, que por lo demás no es la primera vez que se va a hacer en Chile, sí bajo mandato legal, pero no es la primera vez que se hace en Chile, tenga que llevarse a la urna un conjunto de votos para tomar algunos de ellos que finalmente va a introducir una urna y el resto en una llamada urna de desecho. Esto, presidente, es un atajo o más bien un remedio malo a la negativa que en su momento, cuando discutimos la ley de primarias, tuvo el gobierno de acoger algo que es universal. Las primarias, donde quiera que se hagan, son obligatorias, vinculantes y simultáneas. Aquí nos comimos uno de los tres requisitos que cualquier manual electoral refleja como necesario y fundamental para que tengamos un buen proceso primario, que es que sean obligatorias. O sea, este es un menú a la carta. El partido que quiere sí, y no solamente eso, sino que donde quiere y cuando quiere. Y a lo mejor para la mitad de los cupos a elegir, o un tercio, o solo uno, o ninguno. De lo que se trata, y esa es la naturaleza del carácter obligatorio que tienen las primarias en derecho comparado, es que los partidos estén obligados a concurrir a los ciudadanos para seleccionar a sus candidatos. Que ese resultado sea vinculante, es decir, que obligue no solamente al candidato que concurrió a la primaria, sobre todo si perdió, sino que también a los partidos a respetar el resultado de esa primaria. Que sea simultáneo para impedir la manipulación e intervención de actores ajenos en el proceso, y que sea obligatoria para que nadie pueda restarse ese proceso. Como aquí no son obligatorias, pero sí son simultáneas y sí son vinculantes, se busca resolver el problema que hacemos con los votos. ¿Qué hacemos con el ciudadano que va y que no quiere decir, porque en realidad eso es una interpretación? Vuelvo a señalar, nosotros tuvimos una primaria como concertación entre Lagos y Frey, Lagos y Saldía votó más de 1 millón de chilenos, y la gente fue y no tuvo ningún problema con revelar que tenía una votación, que tenía una adscripción política, que tenía que pertenecía a una cierta corriente de opinión que había en ese momento en el país. Y fue a votar ahí, aún a riesgo de que eso revelara por anticipado su voto, o que pudiera inferirse su voto. Tomó un voto y ejerció el derecho a sufragio en una primaria voluntaria para elegir entre Frey y Lago en su momento, entre Lagos y Saldívar después. Y también ha ocurrido eso en elecciones primarias parlamentarias y municipales. No hay ninguna razón, presidente, para ahora inventar un mecanismo que en la práctica lo que quiere es evitar que se puedan hacer interpretaciones políticas de un resultado y complicándole la vida al ciudadano y poniendo en riesgo la transparencia y la limpieza del proceso electoral. Presidente, esta idea de que un ciudadano entre con 12 votos a la urna, o con 8 votos a la urna, con 6 votos a la urna para elegir 3 y los otros 3 votarlo, se va a prestar solamente para enturbiar e incluso eventualmente viciar los procesos de primaria, las primeras que organizamos. Y segundo, presidente, nosotros no estamos de acuerdo y vamos a votar en consecuencia, es decir, en rechazo, a esta idea de las primarias a la carta. Presidente, yo aquí quiero expresar nuestra preocupación por la modificación de la interpretación del servicio electoral. Cuando el servicio electoral fue consultado respecto a la interpretación de la ley vigente, respecto de si las primarias tenían que ponerse en marcha para elegir a uno de los candidatos o a 2 de los candidatos en cada distrito y circunscripción, el servicio electoral informó que su interpretación era que correspondía elegir a ambos candidatos o candidatas. Después de una nueva interpretación, un cambio en la interpretación del servicio electoral.
para finalmente tener este proyecto que no hace una interpretación. Este proyecto no es una ley interpretativa en esa materia. Lo que pretende hacer es cambiar el tenor literal de la ley vigente para vehiculizar, para permitir que los partidos puedan decidir en una determinada circunscripción o distrito solamente elegir a un candidato. Presidente, esto solo va a contribuir al descrédito de la clase política. Solo va a contribuir a reafirmar el principio de que aquel que tiene mantiene. De que los que estamos en esta sala y los que están en la sala del lado tenemos una suerte de derecho divino, hereditario, para decidir si competimos o no competimos, para revalidar nuestro derecho a ser candidato, para eximirnos, autoeximirnos respecto de la virtud y bondad que debo haberle visto en las primarias para que hoy día sea ley de la República. Presidente, esta norma que pretende introducirse mediante este proyecto de ley, que no fue unánime en la comisión y que no va a ser unánime en la sala, de contrabando, nos plantea la posibilidad de que finalmente no tengamos primarias o que las primarias solo sean para resolver aquellas cosas residuales donde no esté en juego el asiento de ningún parlamentario de los que se encuentran en ejercicio. O sea, esta es la ley hecha un traje a la medida para salvaguardar los intereses de los parlamentarios en ejercicio y para plantear que las primarias solo sirven cuando no estamos en riesgo, cuando los intereses no están en riesgo. Lo razonable, lo coherente, lo lógico, si uno mira todas las experiencias de elecciones primarias, todas, presidente, sin excepción, se va a dar cuenta, presidente, que los tres atributos esenciales para que una primaria tenga sentido, sirva y sea válida, es que sean vinculantes, que sean simultáneas y que sean obligatorias. Un nuevo factor de perturbación de la transparencia y la limpieza del proceso electoral es el que se pretende por la vía de permitir primarias para un solo cupo, donde quiera que se realicen, porque el candidato que queda afuera, que va a ser de compañero de aquel que va a estar en la primaria, lo que va a buscar es que esa primaria, y lo va a buscar, presidente, lo va a buscar, es que en esa primaria resulte vencedor el candidato más débil, porque el sistema electoral binominal prácticamente garantiza que el más fuerte de una lista salga, salvo en las contadas excepciones donde hay doblajes de una u otra coalición. Bueno, de la oposición en todos los que hay, salvo uno. Entonces, presidente, lo que estamos diciendo es que ese parlamentario, ese candidato, para no prejuzgar, va a tener un incentivo a ser parte de una primaria en la que no está en juego su nombre, pero para asegurar que el candidato más débil sea el vencedor, para así garantizarse su elección. Y una de las bondades, una de las virtudes que quisimos atribuirle al proceso primaria, que fue un gran logro, después de muchos años de debatirla, pero sin poder concretarlo legalmente, se va a ir por la borda en cuestión de segundos. Porque lo que vamos a tener, presidente, es que entonces, en vez de haber convocado a los ciudadanos a que nos ayuden a mejorar los niveles de transparencia en nuestro sistema político, a hacerlo más partícipe, a superar esta idea de que los ciudadanos solo son convocados cada 4 años para elegir y después tienen que esperar pasivamente a la siguiente elección, y esta vez lo estábamos haciendo partícipes, copartícipes de la deliberación para la selección de candidatos, que era una forma de atenuar los efectos inmovilizadores pétreos del sistema binominal. Por la vía de esta modificación estamos terminando de aniquilarlo. Yo creo, presidente, que este es un camino primero que nos conduce a un profundo riesgo de intervención electoral, de manipulación del proceso de las primarias, de riesgo respecto a la transparencia y a un profundo cuestionamiento de su validez, pero además, presidente, un retroceso que va a terminar por empujar aún más a la clase política en el despeñadero de prestigio en el que nos encontramos. Gracias, presidente, he dicho. Muchas gracias, diputado Díaz. Le ofrezco la palabra al diputado